Buenas tardes, soy Ramiro Sebasco y voy a defender el trabajo final de la materia Redes de Datos 2 de la profesora Soledad Acevedo. Y junto con la profesora Soledad Acevedo está el profesor Fabián Maffei y el profesor Matías Pereira. Voy a arrancar a hablarle de las tres capas que quedan. Sería la capa de transporte, de aplicación y la capa de red. De la capa que está más cerca de los usuarios, la que les brinda el servicio a la red y la que amplía las aplicaciones. Por eso se llama capa de aplicación. Que tiene la aplicación de WhatsApp, la aplicación de Facebook, Twitter, todas las demás aplicaciones. También quiero hablarle de el PDU de la capa de aplicación. El PDU de la capa de aplicación es PDU capa de aplicación unidad de datos. Ese es el PDU de la capa de aplicación. También lo que tiene la capa de aplicación es que tiene varios protocolos, como tiene el protocolo de transferencia de archivo, que es FTP. También tiene el protocolo de hipertexto, que es HTTP, y si le pone la S es de seguridad. También tiene el protocolo de correo, que viene a ser SMTP. Tiene también el protocolo de configuración y configuración, viene ese protocolo de configuración dinámica de los hosts, que ese es DHCP, que eso es lo que tiene ese último protocolo. También tiene ese protocolo también funciona para las IP, sería la IP pública y la IP privada, y para que el host de origen y el host de destino llegue a su destino. También voy a arrancar a hablarle de la capa de transporte. Lo que tiene la capa de transporte permite la segmentación de los datos, brindándole el control necesario para reensamblar y transportar los datos que se encuentran dentro de la máquina. La máquina sería de origen y destino, dependiendo el tipo de red, si fuera física o no, que utiliza la PDU, la capa de transporte. La PDU de la capa de transporte es la segmentación de los datos. Ahora voy a arrancarle a hablar de la capa de red. Lo que tiene la capa de red provee servicio a la intersección de datos individuales a través de la red entre los dispositivos finales. Viene a ser que le brinda servicio la capa de red a los dispositivos finales. El servicio para intercambiar la sesión de datos individuales a través de la red entre medio de los dispositivos finales. Lo que tienen los dispositivos finales puede ser una PC, una impresora, un celular. También lo que tiene la capa de red es que el PDU de la capa de red serían los datos. Los datos que transmite sería el PDU de la capa de red. También lo que tiene, que la capa de red tiene 4 funciones. Una de ellas sería el direccionamiento, encapsulamiento, enrutamiento, desencapsulamiento. Serían los 4 ítems. Viene a ser información que tiene la capa de red. También tiene la IP, que sería la IP de origen y la IP de destino. Eso sería la capa de red. Ahora voy a arrancarle a hablar del direccionamiento de la capa de red. Lo que tiene el direccionamiento de la capa de red, los términos deberán ser confiables. Y el direccionamiento direcciona
una IP para identificar la red. Viene a ser que el direccionamiento le manda y direcciona una IP, un número de IP para que pueda estar en la red y identificarse a la red, viene a ser. Ese es el direccionamiento. Los términos serán debido a la configuración con una dirección IP única para identificar en la red. Ese es el direccionamiento de la red. Ahora voy a hablarle del encapsulamiento de la capa de red. El encapsulamiento es la unidad de datos protocolar, el PDU de la capa de transporte. Un paquete en el proceso del encapsulamiento garantiza la entrega, garantiza la información de la entrega de los datos. Una IP como la dirección de la IP de los hosts, repito, una IP como la dirección IP de los hosts de origen envía a destino el proceso del encapsulamiento, realiza el origen de la IP y el paquete de la IP. Ese sería el encapsulamiento de la capa de red. Bien, si no entendieron, voy a repetir. La capa de red encapsula la unidad de datos, los protocolos PDU de la capa de transporte, a un paquete en el proceso de encapsulamiento. Agrega información de encabezado. También la IP como la dirección IP de los hosts de origen y envía distintos procesos de encapsulamientos realizados en origen y el paquete de la IP. Voy a arrancar a hablar del enrutamiento de la capa de red y el desencapsulamiento de la capa de red. Bueno, lo que tiene el enrutamiento, lo que tiene el recorrido a través de la red por medio del paquete. Puede atravesar muchos dispositivos intermedios como router o switch. A cada ruta que toma un paquete para llegar al próximo dispositivo se llama salto. Voy a hablar si el host de origen y destino no está conectado a la misma red. También voy a hablar, la capa de red debe proveer los servicios para dirigir estos paquetes a su destino. También voy a hablar los dispositivos intermedios que conectan la red como router y la función de los routers es seleccionar la ruta y dirigir paquetes hacia su destino. Ese es el enrutamiento de la capa de red. Ahora voy a arrancar a hablarle de desencapsulamiento de la capa de red. Bueno, lo que tiene el desencapsulamiento de la capa de red tiene la finalmente del paquete. Llega el host de destino hacia el proceso. En la capa de red, el paquete es desencapsulado por la capa de red y la PDU de la capa 4, que sería la capa de transporte, contiene en el paquete, pasa hasta el servicio adecuado en la capa de transporte. Ese sería el desencapsulamiento de la capa de red. Hola, voy a arrancar a hablarle del protocolo de la capa de red. Bueno, la capa de red tiene dos protocolos. Tiene el protocolo IPv6, IPv4. Que bueno, el protocolo
de Internet IPv4 y IPv6 es el protocolo de transferencia de datos de la capa de red. También tiene el protocolo, implementa en capa de red que lleva los datos del usuario. Son la versión 4 protocolo de Internet, que viene a ser protocolo de Internet, y después tiene la versión 6 protocolo de Internet, que ese sería IPv6 y el otro sería IPv4.